pusiste tanto el querer como el hacer, Padre. Y yo vengo a bendecir a tu pueblo y te pido que hoy nos des el pan de cada día, que hoy nos des el alimento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que hoy tú puedas quitar toda carga, Señor, de nuestros hombros. Puedas quitar todo pensamiento que quiera inquietar a tu pueblo, Padre. Yo vengo, Señor, sujetando a toda potestad, Padre. Vengo sujetando todo espíritu inmundo. Lo vengo reprendiendo, Señor, de este lugar, de las vidas, de las familias, Padre. Tú has preparado ya la tierra con el rocío, has preparado un ambiente, Señor, para que sea entregada tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos palmas a nuestro Rey bendito. Y miren, hermanos, en ese contexto de lo que les empecé a platicar, pues como les comento, o sea, parte de la función de los ministros es preparar a su iglesia para poder ser levantada, para poder ser arrebatada. Pero también nosotros poder estar preparados si nos toca que partir de esta dimensión antes de tiempo. Tal vez alguno de ustedes ahorita dirá, pues reprendo, rechazo, reviro en contra, ¿verdad? Definitivamente, porque ¿quién va a querer, verdad? Si todos amamos la vida, aunque tengamos diferentes circunstancias que estemos pasando, pues nadie quiere irse de esta dimensión, ¿verdad? Y está aquella anécdota que cuenta mi apóstol, ¿verdad? De aquel hombre en un lugar de nuestra tierra que la gente es muy ruda, ¿verdad? Y él entró a la cafetería, ¿verdad? Y dice, me quiero morir, dice una persona, ¿verdad? Y entonces viene uno de los habitantes de ese lugar, ¿verdad? Saca su arma y le dice, si quiere le ayudo en este momento, ¿verdad? De una vez, porque así es en ese pueblo de Guatelinda, así son bien rudos. Entonces, tenemos que estar preparados, porque ¿quién conoce los días que el Señor dio sobre esta tierra? Nadie los conoce. Entonces tenemos que estar preparados. Pues yo le ruego a Dios, ¿verdad? El poder ser levantado, paso, arrebatado. Pero si nos toca, si el Señor ya dijo cuánto tiempo, porque así le pasó al profeta Eliseo, dice, y Eliseo enfermó de la enfermedad por la cual él iba a morir. O sea, entonces tenemos que estar preparados. No lo estoy asustando, ¿verdad? Porque entonces dice usted, pastor, yo vine a que me diera un mensaje de esperanza, ¿verdad? No, sino le digo que tenemos que estar preparados. Entonces, en el Salmo 101, versículo 6, dice, en los fieles del país me fijaré para que habiten conmigo. Quien siga la senda de los rectos, ese será quien me sirva. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir entonces? Porque si yo, en el nombre de Jesús y por su misericordia, dice la Biblia también que nosotros los pastores, dice una versión, somos los guías, somos sus guías. Entonces tenemos que enseñarles una ruta, porque ¿cuál es la ruta entonces? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la senda? El camino es Cristo, la senda es Cristo. Pero aquí dice la senda de los rectos. Ese será quien me sirva. O sea, me gustó esto, porque también está hablando del servicio. O sea, tenemos que enseñarles a ustedes. Y algo que también es importante, amada iglesia. Dice el Salmo 101:2, quiero aprender. Mire, qué tremendo como el salmista dice, quiero aprender la senda de los rectos. Y la otra parte del versículo dice, ¿cuándo vendrás a mí? Actuaré rectamente en medio de mi casa. Entonces, el propósito entonces de venir acá y venir a entregar una palabra es venir a entregar un mensaje espiritual. No es preparar un mensaje con palabras bonitas. No es el objetivo, aunque estudiamos hebreo, estudiamos el griego, mi objetivo no es venir y querer sorprenderlos a ustedes, ¿verdad? Mire lo que dice el griego, mire lo que dice el hebreo. Y buscar palabras bonitas, buscar una buena versión de la Biblia para poder asombrarlos, no. Porque eso de nada nos serviría. Sino lo que busco es poder entregar una sustancia, ¿verdad? Un mensaje que pueda cambiar nuestra vida. Pero no solo la suya, sino la mía también.
porque yo tengo que cambiar mi forma de ser. Y la única manera es aprendiendo. Pero ¿dónde voy a aprender? ¿Cuál es el manual? La Biblia. No hay otra. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Por eso dice, escrito está, escrito está, escrito está. A la ley y al testimonio. Entonces, por eso es importante, hermanos. Por eso es importante venir. Y ustedes ahorita están en una calidad de discípulos. Están sentados y tomaron su tiempo y hicieron su esfuerzo para venir a sentarse, ¿verdad? Tal vez hubiera sido válido, como siempre lo digo. Es válido que a media semana ustedes digan, pues ya es una semana laboral, me he esforzado lunes, martes, miércoles, me puedo quedar en casa descansando. Es válido, no es pecado, pero están dando la mía extra. ¿Para qué? Porque creo que quieren aprender, ¿verdad? Quieren aprender, porque si no, si solo sería para juntarnos y vernos, sería un club social. Y no queremos eso. Si ustedes hicieron su parte, pues yo también hay un compromiso mío, ¿verdad? Primero delante de Dios y con ustedes, de poder darles una sustancia, si lo podemos poner como un ejemplo, ¿verdad? Tal vez un café bien cargado, una sustancia, ¿verdad? Una sustancia que venga y reanime tu alma, que reanime tu espíritu. Porque a veces venimos cargados. Yo no sé si hoy vienes cargado. No sé qué te ha pasado en los últimos días. Hoy estamos, ¿qué? 31 ya, ¿verdad? Se fue enero, el primer mes del año de la recompensa. Y gracias a Dios ya se nos permitió tener ahí nuestra manta, ¿verdad? El año de la recompensa, se fue enero. Entramos al mes loco, le dicen, ¿verdad? No sé si aquí también le dicen así, ¿verdad? A febrero. Pero entonces necesitamos aprender. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo quiero aprender. Y quiero pedirle al Espíritu Santo. Por eso la palabra y el Espíritu Santo. Igual cuando se dan las profecías. Las profecías, hay un encargado que nosotros delegamos. El encargado no solo es poner el micrófono, es discernir también la profecía. Pero cada uno de ustedes tiene que discernir la profecía. Porque para eso tienen el Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces dice, quiero aprender la senda de los rectos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la senda de los rectos? ¿Cuál es esa senda? ¿Cuál es ese camino? Porque yo quiero seguir ese camino. Yo quiero ir mejorando mi vida espiritual. Porque si no, sería mejor quedarnos en un descanso, ¿verdad? Para nuestro cuerpo. Pero entonces, ¿cuál es la senda de los rectos? La senda de los rectos es apartarse del mal. Entonces aquí ya nos empiezan a explicar cuál es la senda de los rectos. Yo quiero ir por la senda de los rectos. Padre, yo quiero ser una persona con rectitud, pero ¿qué debo de hacer? Bueno, hijo, entonces tienes que apartarte del mal. Y me vuelve a la mente los ejemplos que yo he aprendido de mi pastor, de mi apóstol, de aquel niño que fueron a la casa de unos hermanos, ¿verdad? Y que va de molestar y va de molestar y va de molestar. Y entonces los papás le decían, mi hijo, pórtese bien. O mi hija, pórtese bien, pórtese bien. Y entonces la niña, ¿verdad? O el niño le dice, ¿y qué es portarse bien? ¿Verdad? ¿Qué es portarse bien? Entonces es necesario. Entonces es como que el Señor dice, sigan la senda de los rectos. ¿Y cuál es la senda de los rectos? Apartarse del mal. ¿Y qué es apartarse del mal? Entonces vamos a la Biblia, porque la Biblia se explica a sí misma. Todo está en la Biblia. Y cuando ustedes no entiendan un versículo, ahí mismo está la respuesta. Ahí mismo. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo la revelación. Entonces, mire este otro versículo. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, apártense de toda clase de mal. ¿Por qué? Primera Tesalonicenses 5:21, 5:22. ¿Por qué tenemos que ir por la senda de los rectos? ¿Por qué tenemos que apartarnos del mal? Y hoy lo decía la profecía. Para guardarnos, para santificarnos, para ser santos delante de Dios. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo.
Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Ir por la senda de la rectitud, por la senda de los rectos, empezar a caminar en la senda de los rectos. ¿Qué es caminar en la senda de los rectos? Apartarme del mal. ¿Para qué? Para santificarme, para ser santo. ¿Y santo qué es? Apartado, apartado para Dios. Eso es ser santo, apartarse para Dios. Ser santo no es irnos a una montaña, no es irnos a una sierra, ¿verdad? Vestirnos de blanco y pasar en ayuno y meditación. Eso no es ser santo. El santo es apartarme para Dios, guardarme para Dios. Y entonces regresemos al inicio. La senda de los rectos es apartarse del mal. Pero entonces ahora sí vayamos al diccionario. Porque entonces cuando analizamos esta palabra a profundidad, tiene más de 20 significados. Pero yo quise resaltarle 2, 4, 6, 7. 7 significados. Apartarme del mal. Pastor, ¿qué es apartarme del mal? ¿Qué significa eso? Vamos al diccionario. Y esa palabra mal se puede significar apariencia, puede significar avaro, puede significar depravación, calumnia, ser injusto, perversidad, tristeza. Solo resalté 7. Apartarse de la apariencia. Ahorita lo vamos a estudiar. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos de la apariencia. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos de la avaricia. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos de la depravación. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos de la calumnia. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos de injusticia. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos de la perversidad. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos de la tristeza. O sea que no me puedo poner triste, sí, pero no la tristeza del mundo, porque esa nos lleva a la muerte. Por eso hay que explicar cada uno de estos. Entonces, ¿cuál es la palabra que tendrían que ir a ustedes al diccionario? La H7451. Después de un año de estar acá, y ustedes que son discípulos ya tendrían que tener sus Biblias en su teléfono y su diccionario para escudriñar esto, porque ya llevamos un año, ¿verdad? Ya llevamos un año enseñándoles, porque si no, entonces dirán, pero ¿y de dónde se sacó eso el pastor, verdad? ¿Y dónde aparece eso? Pues aparece en un libro que se llama Concordancia Strong, y hay muchos diccionarios bíblicos. Entonces, entrémosle a la primera. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos del mal. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarnos de toda apariencia. Entonces empecemos a escarbar, a rascar. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne, Padre Santo. Entonces, mire qué tremendo acá lo que nos está diciendo. Miren, hay algo que es malo. Es la apariencia de una religiosidad. Por eso les digo, amada iglesia, no permitamos que nuestra búsqueda del Señor se convierta en una apariencia y se convierta en una religión humana. Porque si permitimos eso nosotros, ya viene una dificultad. Si tú permites que se nos vuelva esto una religión, no está bien. Porque entonces ya vendríamos solo por cumplir un requisito, ¿verdad? Solo para que nos digan, el hermano está yendo a la iglesia.
Ah, el hermano cumplió con su privilegio. Ah, el hermano siempre está en la iglesia, pero ya no hay una búsqueda de Dios. Entonces se vuelve una apariencia. Y yo no puedo discernir eso, porque el que discierne los corazones es el Señor. Él es el único, el que puede penetrar a tu corazón, a tu esencia, a tu espíritu. Él es el que nos descifra. Pero entonces, aquí podemos venir a la carga contra muchas cosas. Una religión humana. En la humillación y en el trato severo del cuerpo. No sé si alguien tenga la Biblia Torres Amat que me lea ahí. Este versículo, ¿cómo dice? Castigar al cuerpo. Léelo ahí con el micrófono para toda la audiencia que tenemos en las redes. Por Bien, fe. pero en ellas hay verdaderamente una especie de sabiduría cristiana y en su observancia libre y acompañada de humildad y en castigar al cuerpo y no contemplar nuestra carne. Amén. ¿Por qué les leí esta versión, amados? La Torres Amat es una versión católica. Amén. O sea, nosotros no estamos en contra o queriendo atacar a alguien, ¿verdad? Sino a todos, como decimos. ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice ahí. Una religión humana en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? Que es una apariencia de religión el lastimar el cuerpo, que es una apariencia de religión el poder caminar cientos de kilómetros castigando el cuerpo, pero no le sirve, no apaga las pasiones de la carne. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Es una apariencia el poder castigar el cuerpo. Por eso es que nosotros no es que estemos en contra del ayuno, porque la Biblia lo menciona, cuál es el verdadero ayuno. Porque aquí, digamos, hablamos de la religión, ¿verdad? Imperial. Pero ¿y qué hay de cuando una religión humana impone el ayuno? Y nuestros hermanos, siguiendo a su guía, dicen, está bien, voy a castigar mi cuerpo. Lo voy a hacer sufrir. Pero ¿y si no? ¿Y si es una religión humana? ¿Si es una pensada de hombre? ¿Si es una imposición de hombre? No es que Dios haya hablado, no es que Dios haya dado la instrucción. Entonces, miren qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Una apariencia. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Yo quiero que vayan por la senda recta. No quiero una apariencia. Pero aquí también nos tendría que pasar el tráiler a nosotros para ser genuinos delante de Dios. Para que no digamos o queramos aparentar nosotros algo que no somos. Porque aquí para mí me parece bien fuerte este versículo, bien claro, bien conciso, bien contundente. Entonces, ¿por qué no lo explican los que ministran en la religión imperial? Si ahí está claro. Si ahí dice que de nada sirve castigar el cuerpo, ¿verdad? De nada sirve. De nada sirve que lo hinquen a uno en piedras. De nada sirve uno, allá en Guatemala hay un lugar que es venerado, ¿verdad? Que le llaman el Cristo Negro, donde la gente se va de rodillas
varios kilómetros. Pero ahí dice que de nada sirve. Bendito Dios que a nosotros nos quitaron esa venda. Nos quitaron esa venda. Amén. Nos quitaron eso, gracias a Dios. Pero ahora, entonces, tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, miren, de sabiduría, pero es una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne, o sea, contra los deseos de la carne. O sea, no sirve de nada, no sirve de nada irse de rodillas, si al otro día están, ya me entendieron, ¿verdad? La señal, ¿verdad? Se ponen, no sirve, ajá, no sirve, no hace nada, no surte ningún efecto. El efecto tiene que ser el arrepentimiento delante de Dios. Como decía hoy otra vez la profecía, el corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio, no lo desprecia, Dios no lo desprecia. O sea, no vamos a ganar nosotros, no vamos a ser más santos por hacer sacrificios. ¿Qué dice la Biblia? Yo quiero obediencia, obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces la religión, ¿verdad? Religión católica, evangélica, testigos, mormones, cualquier religión, como es, si son cosas humanas, entonces quieren imponer, no manipules, no gustes, no toques. Pero ¿de quién son esas reglas? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, por eso es que vamos en contra nosotros de la teología. Vamos en contra nosotros de preceptos humanos. Por eso vamos en contra de la corriente. Por eso no vamos. ¿Dónde va toda la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Verdad? ¿Dónde va toda la gente? No el hermano Vicente, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, entonces nosotros vamos en contra. ¿Pero por qué? Ahora, ahí está la Biblia. Ahora en Google podemos ver todas las versiones de la Biblia. Ahí están todas las versiones de la palabra. Pero ¿qué es lo que dice también la Biblia? Mi pueblo es llevado cautivo por falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso es que hoy venimos a aprender. Yo vengo a aprender. Yo vengo a aprender. Yo quiero aprender. Entonces el Señor no quiere apariencias. O sea, no quiere que aprendamos apariencias, pero tampoco nosotros tener apariencias. ¿No? Por eso le dice aquel que hace ayuno, ¿verdad? Que llega todo demacrado, ¿verdad? O la apariencia de una religiosidad, ¿verdad? Cuando hacen algo bien a alguien. ¿Verdad? Entonces yo vi hoy, y tenemos que aprender, mejor no lo digo, ¿verdad? Porque me va a meter a problemas, ¿verdad? Mejor avancemos. Dice Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y es que esto sí es más contundente. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Padre Santo. Eso sí me golpeó mi corazón, porque yo digo, Señor, ayúdame a no hacer un culto aprendido, a no lo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Pero como dice la Biblia, que el que crea estar firme, mire que no caiga. No tradiciones aprendidas. Eso es lo que no debemos de hacer. Porque aquí podríamos decir, sí, eso está hablando de allá afuera, de tradiciones. No, eso es lo que tenemos que traerlo acá a nosotros. De que no se nos vuelva una tradición el venir a buscar a Dios. ¿Verdad? Así como la tradición ahorita, ¿cuándo es? Mañana pasado al que le salió el muñequito, ¿verdad? ¿Verdad?
Entonces que no se nos vuelva una tradición a nosotros, ¿verdad? Pero traerlo para acá. Por eso es que debemos de tener cuidado. Porque la mente humana puede volver nuestro culto al Señor una tradición. Lo podemos volver una tradición. Pero no solo como congregación, sino en tu corazón se te puede volver una tradición. La tradición de venir al culto los miércoles. La tradición de venir al culto los domingos. Por eso les digo, porque uno aquí puede dar duro, ¿verdad? Allá afuera. Pero como no ese es el objetivo, sino mi objetivo es primero que me confronte a mí la palabra, ¿verdad? Y el Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, por favor. Auxíliame, Padre. Mire este. Entonces aquí ya se vuelve más delicada la situación. Porque aquí está hablando de ministros. Tus profetas, Ezequiel 22:28, tus profetas describen falsas visiones y transmiten falsos mensajes pretendiendo que vienen de Dios cuando Él ni siquiera les ha hablado una sola palabra. Qué tremendo. Así reparan los muros agrietados con cal, pura apariencia. Pura apariencia. Entonces, por eso, amados hermanos y amada iglesia, por favor, ¿qué estamos viendo? ¿A quién estamos escuchando? A veces, miren, a veces en las redes sociales, ¿verdad? Hay personas que se dicen ser profetas, pero ¿quién es su pastor? ¿Quién es su cobertura? Y a veces hilvanan, tejen un mensaje muy atractivo con un espíritu de seducción que pueden atraerlo a uno. Porque eso que yo sea pastor, no estoy libre de eso. También a mí me puede seducir. O sea, todos estamos ahora en este mundo complejo de la tecnología, que con un teclazo, ¿verdad? Nos aparece un TikTok. Y si ya lo vistes completo de un profeta, te van a seguir apareciendo más TikTok de esa persona, más mensajes. Pero ¿quién es su cobertura? Fíjense que qué tremendo, porque yo les había contado a ustedes que el apóstol, digamos, nos da unas enseñanzas muy profundas y él dice, primero, escuchen cuando en los retiros, ¿verdad? Nos dice que el pueblo primero escuche a su pastor y si le da tiempo, que me escuchen a mí, dice mi apóstol. Lo acaba de volver a repetir. Y no hay tiempo. Realmente no hay tiempo. No hay tiempo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la importancia de resguardarnos? Por esto. Porque hay profetas que dan falsas visiones. Y por eso escuchamos. Y por eso también mucha gente afuera se burla o ya no reconoce los ministerios por estos, dice, que profetas, ¿verdad? O falsos profetas. Porque lo que dicen no se cumple, ¿verdad? Y entonces la gente dice, pero si este acaba de decir, por ejemplo, en el 2012 decían mucho, ¿verdad? Que se terminaba el mundo en el 2012, ¿verdad? Y lanzaban un montón de profecías. Y no pasó nada. Entonces la gente dice, no, ya no creo. Ya no creo. ¿Por qué? Por falso. Porque son pura apariencia. ¿Ya vieron? Entonces, mire, y reparan, eso me llamó a mí también la atención. Reparan muros. O sea, imitan, pero solo una pintadita, ¿verdad? Superficial con cal. Así dice. Y reparan muros agrietados con cal, pura
apariencia. Entonces Dios quiere que nos guardemos de la apariencia. Dice Mateo 23:28. Así también son ustedes. Aquí le está hablando a los fariseos. Así también son ustedes. Por fuera se ven santos, pero bajo la apariencia de piedad hay un corazón manchado de hipocresía y pecado. Aquí le está hablando el Señor Jesús a los religiosos, a los fariseos. Una apariencia de piedad, de hipocresía y pecado. Bueno, entonces hagamos ya un resumen. Ya vimos qué cosas pueden ser apariencia, pero ahora sellemos esta parte del mensaje con nosotros mismos. Y agarremos la espada y digámosle, Señor, cierra los ojos, Señor, y que tu palabra entre en mí. Porque entonces ahora la pregunta es, ¿hay apariencia en mí? ¿Aparento algo que no soy? Entonces, Señor, hoy pues nos viene a confrontar. A mí también me viene a confrontar, porque al primero que confronta la palabra es el que la va a entregar. Por eso, hermanos, amados discipuladores, no se asusten cuando van a tener que ir a dar un tema y días antes les pasan su examen, ¿verdad? Nos pasan el examen. ¿Para qué? Para poder ir a dar con solvencia el tema que van a dar. No se asusten, no se preocupen. Es necesario para ir con solvencia a entregar. Entonces sellando esta parte del versículo y de la enseñanza, pongámonos delante hoy de Dios y digamos, Señor, yo quiero ser sincero. Yo quiero ser sincero. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Porque a veces podemos tener nosotros una apariencia. A veces puede haber en nosotros una apariencia. Pero delante de la sociedad, delante de la familia, aún delante de nosotros mismos como hermanos, podemos tener una apariencia. Porque estamos ocultando algo. Entonces es mejor venir hoy delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Porque a Él, ¿qué le podemos ocultar, amados? No podemos, ¿verdad? No podemos. No podemos ocultar. Tenemos que venir delante de Él porque a los demás podemos nosotros, pues, tal vez dar una imagen de algo, ¿verdad? Querer dar una imagen de algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo aparentar verme con unos kilitos de menos. ¿Cómo lo puedo hacer? Usando un mitraje oscuro, ¿verdad? Negro, ¿verdad? Así lo puedo hacer. Yo puedo comprarme, o sea, venir hoy con mi tacuche todo oscuro, ¿verdad? Y una talla más acá para que no me apriete y no se me mire tanto. ¿Verdad que sí? A la papada, ajá. Puedo aparentar, ¿verdad? Unos kilitos menos, que puedo aparentar que la semana no comí taquitos, ¿verdad? Me guardé los taquitos, ¿verdad? Puedo aparentar eso, pero no es la realidad. Entonces es mejor venir hoy delante de Dios, ¿verdad? Porque no, tampoco es un mensaje acusador, no, sino que Dios lo que nos está diciendo, vengan, si yo los conozco, yo los formé, yo te conozco tu corazón, yo conozco tus pensamientos. Y rendirnos, y decirle, Señor, yo quiero ser original, yo quiero ser sincero delante de ti, ayúdame. Y entonces ahora, después de esta parte, regresemos. Porque aquí entonces vuelve otra vez a enseñarnos, dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Entonces aquí ya viene otro consejo. Y ya nos dice, miren, ahí hay unos
que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia de cristianos, que tienen apariencia de piedad, o sea, que son misericordiosos, ¿verdad? Que ahí andan, hermanito lindo, hermanita linda, ¿verdad? Pero es una apariencia. Entonces nos viene dando el consejo, dice, a tales evita, pero ¿a quiénes tenemos que evitar? La Biblia nos explica, esta es 2 de Timoteo 3:5. Entonces, ¿a quiénes tenemos que evitar? Porque tienen apariencia de piedad, dice. A los hombres que son amadores de sí mismos, a los avaros. Ahí le resalté ese color porque es lo que el siguiente paso, porque se recuerdan. Apártense del mal, de la apariencia, ya vimos el primer punto. Entonces ahora apártense de los avaros. ¿De quiénes tenemos que apartar, evitar? De los amadores de sí mismos. ¿Quiénes son los amadores de sí mismos? Los que tienen egolatría, los que solo yo soy el más pilas, yo soy el más guapo de la iglesia. ¿Sí? Yo no, ¿verdad? Sino que el que dice así, ¿verdad? Y, o sea, el que es ególatra, solo yo. Una de las características del ególatra es que se mantiene todo el día viéndose en el espejo. Esa es una característica. Y tomándose muchas selfies. Ya machucando un callo. ¿Verdad? Los jactanciosos, los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, los ingratos, los irreverentes. Mire, todo eso tendríamos que estudiarlo. Los que no tienen amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. O sea, que aquí no, en el nombre de Dios, pero afuera hay un montón de estos traidores, de estos amadores de placeres, de estos calumniadores, de estos implacables, de estos blasfemos, de estos desobedientes a los padres, con una apariencia de piedad. Entonces, por eso no nos asustemos. Por eso no nos asustemos, hermanos. No te asustes. Porque a veces uno se asusta, ¿verdad? Y a veces uno se enoja. Yo me enojo a veces. Y me enojo a veces también cuando miro a alguien detrás del púlpito, pero tiene esas características. Una apariencia de piedad, pero tiene soberbia. Una apariencia de piedad, pero es desobediente a los padres. Una apariencia de piedad, pero es irreverente, ingrato. Pero yo mismo me tengo que pasar hoy también el escáner. Y como nos han enseñado. Yo señalé ahorita algunos, ¿verdad? Yo señalé y dije, yo me molesto, me enojo cuando alguien usa el púlpito y tiene una de esas características. Pero hay 3 dedos que me regresan. Entonces yo tendría hoy que ponerme delante de Dios y decir, Señor, tú me das un púlpito. Por favor, ayúdame a no tener estas características. Y si las tengo, Señor, ayúdame, por favor, a rendirme hoy. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Y el que esté limpio, ¿qué dice? Límpiese más. Pero no solo yo, sino cada uno de los que estamos hoy acá. Porque estamos delante de Dios. Porque a veces es bonito señalar la naturaleza humana. Muchas veces hace un prejuicio. Y les voy a contar.
Fíjense pues, van a decir ustedes, el pastor que nos mandaron, ¿verdad? Porque les voy a contar lo que me pasó. Sí les puedo contar y no me van a juzgar. No. Ahorita que fuimos nosotros a la sierra, estaba yo, pues, sentía la presencia del Señor, ¿verdad? Y en la adoración, ¿verdad? Estaban los hermanos ministrando y entonces yo estaba así, caminando, orando, ¿verdad? Orando para que el Señor nos visitara. Me tocaba a mí que entregar la palabra, ¿verdad? Y entonces había una persona ahí atrás que todos estaban levantados, pero él estaba sentado, con los ojos abiertos. Dije, de plano no es cristiano, ¿verdad? Vino. Y entonces caminaba yo y yo miraba que se me quedaba viendo y se me quedaba viendo y se me quedaba viendo. Dije, oye, ¿por qué se me quedará viendo tanto? Dije, no es, mejor debería cerrar sus ojos, ¿verdad? Y adorar. Y dice, pues, lo que estaba pensando yo. De ahí empecé a entregar la palabra y yo vi que él no recibía, ¿verdad? Todas las personas, gracias a Dios, vi que estaban poniendo atención y él decía para allá y no, ¿verdad? Entonces ya me creé yo un prejuicio como predicador. Tal vez a ustedes no les pasa, pero yo les comento lo que pasa, ¿no? Y dije, él no me está recibiendo la palabra, ¿verdad? No me está recibiendo la palabra. Entonces, eso fue mi pensar. Entonces, cuando ya el Señor terminamos de predicar, hacemos el llamado, ¿verdad? Empiezan a pasar las personas y cuando yo miro, Él pasa. Y pasa derramándose. Dije, Padre. Y empezamos a orar, a ministrar y de repente me llama y me dice, ponga su mano en mis ojos. Es que ya casi no miro. Y yo quiero que el Señor me bendiga hoy. Y me agarró mi mano. Como que tengo fe, ¿verdad? Como que dice, tengo fe. Ponga su mano en mis ojos, por favor. Y entonces yo me di cuenta que yo, su pastor, a veces puedo tener un prejuicio. Porque yo, según yo, no estaba recibiendo él la palabra. Y él sí la estaba recibiendo. Y él miraba, pero no es que estaba viéndome, sino que él no, ya había perdido su vista. Entonces imagínense. Y así también una vez nos cuenta mi apóstol que llegaba una persona y siempre llegaba con un trapo en la cabeza, un hombre, un varón. Y él decía, no respeta. Y la última vez llegó con una gorra. Dice, no respeta la palabra. Y ese día que él le iba a hablar a ese hermano, otro hermano le dijo, no sé si ya era apóstol o todavía era pastor, y le dijo, pastor, ¿será que puede orar por él? Es que tiene cáncer. Y entonces en el cáncer uno pierde todo el cabello, ¿verdad? Y parece que estaba acá en la cabeza la situación. Por eso él llegaba así. Entonces miren uno cómo se puede equivocar. Ya ni me recuerdo por qué le empecé a contar esto. Pero, ¿ah? Por lo del púlpito, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, amados, nos creamos un prejuicio de nuestros hermanos. Pero ¿quién conoce lo de adentro? ¿Verdad? ¿Quién conoce lo de adentro? Por eso no debemos nosotros de dar un veredicto inmediato. Yo me equivoqué en mi corazón, porque uno de pastor pues desea que todos le pongan, no de pastor, sino el que pasa al frente, ¿verdad? Desea que todos le pongan atención a uno, ¿verdad? Y entonces uno se equivoca.
Pero a veces nosotros también nos equivocamos con nuestros hermanos. Podemos nosotros creer algo de alguien, pero no es así. Es un prejuicio. Es un concepto equivocado que a veces nosotros tenemos. Ya sea por una mirada, por una actitud, ¿verdad? Nosotros pensamos cosas, ¿verdad? Que no son así. Y que el enemigo a veces se aprovecha de esa situación para meternos algo en nuestro corazón. Entonces, por eso debemos de tener cuidado. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Que a veces uno puede mejor, a veces mejor callar, pero es algo difícil, ¿verdad? A veces callar es difícil. Uno siempre a veces da su opinión, siempre externa su opinión, y ya la dio, ya no puede regresar las palabras. Y si ya se la dices a un hermano, ¿cómo haces ahora para regresar esas palabras que ya lanzaste, verdad? Solo clamándole a Dios que nos ayude. Y ser humildes también, ¿verdad? Y aceptar que nos equivocamos. Bueno, esto ya lo pasamos. Entonces aquí se juntan las dos cosas. Lucas 16:14. Oían estas cosas los fariseos. Apariencia. Recuérdense que él les dice, ¿verdad? Camada de víboras, sepulcros blanqueados. Oían estas cosas los fariseos que son avaros y se mofaban de él. Entonces, una característica y se burlaban, mire, se mofaban es burlarse, esa palabra mofar es burlarse, se burlaban de mi Señor. Entonces, hermanos, en base a esto, los que tienen una religión y aparentan algo, se están burlando de Dios. Pero se une con otra característica, son avaros. ¿Qué es un avaro? Que ama el dinero, que desea con ansia el dinero. Entonces, regresemos otra vez a la senda de los rectos. ¿Cuál es la senda de los rectos? Apartarse del mal. Amén. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la senda de los rectos? ¿Apartarme de qué? Según esto que estamos viendo, de la avaricia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la senda que el Señor quiere que yo camine? Que no haya avaricia en mi corazón. ¿Y cuál es o qué significa tener avaricia? Amar el dinero. El que desea con ansias el dinero. Por eso dice la Biblia, la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Y alguien podrá decir, qué bueno, porque yo no tengo dinero o no tengo mucho dinero, ¿verdad? Pero no es la cantidad, que uno tenga, hermanos. O sea, no podemos decir que el que es rico, que tiene millones, tiene avaricia. Porque también puede ser que nosotros tengamos, no nosotros, sino alguien allá afuera, puede ser que solo tenga 1,000 pesos, pero en su corazón hay avaricia. Entonces, miren qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces el Señor quiere que nos apartemos del mal para caminar en la senda de los rectos, que no haya avaricia en tu corazón. ¿Y cuál es la vacuna para la avaricia? ¿Cuál creen que es? La ofrenda y el diezmo.
Porque fíjense pues, si ahorita uno recibe 10,000 pesos, Señor le bendice con 10,000 pesos, recibo, amén. Tiene que dar, si es 10, ¿cuánto? 1,000. Pero ¿cómo está tu corazón para dar los 1,000? No me respondas, ¿verdad? Pero solo te hago la pregunta. ¿Te es fácil? ¿Hay una lucha? Pero y entonces, si ya te van a dar 100,000, tienes que dar 10,000, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero pues entonces, si fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te van a dar, ¿verdad? Pero puede hacer que venga 10,000. ¿Cómo le voy a dar al pastor 10,000? Pero no es a mí, no es a mí, es al Señor. Amén. Entonces, por eso es que nos vacunan. Entonces, si ahorita en lo poco tú puedes dar, vas a dar en lo mucho cuando Dios te dé mucho, porque estás cumpliendo el principio y es una vacuna. Es una vacuna en contra de la avaricia, en contra de la avaricia. Y eso es apartarnos del mal. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? O sea, cómo la palabra se va explicando a sí misma. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, ningún indecente, ningún avaro. Pero aquí ya nos profundiza más. La avaricia es una especie de idolatría. Porque hay un Dios del dinero. ¿Cómo se llama ese Dios? El Dios Mamón. El Dios del dinero. El Dios del dinero. Bueno, y en ese otro tema del diezmo hay otros, porque fíjense que hace unos meses yo tenía la lucha en mi corazón, ¿verdad? Porque a veces el alma de uno, como tengo alma también, me puede jugar, ¿verdad? Es decir, el Señor me puso, tengo que enseñar yo de las ofrendas y de los diezmos. Pero dije, Señor, tal vez los hermanos van a pensar mal. Pero el Señor me dijo, tú eres el que tienes que enseñar para que ellos sean bendecidos. Porque si no, entonces, ¿quién va a enseñar? Claro, nosotros invitamos a los hermanos, pero por ejemplo, ahorita le estoy dando esa enseñanza, ¿verdad? De la avaricia. Y otra enseñanza de aquellos que dicen, no, voy a dar el 5% de diezmo y otro 5% se lo voy a dar a los pobres. Así no dice la Biblia. Sino dice el diezmo, la 10ª parte. Pero hay personas que dicen, no, yo lo voy a administrar de esta manera. Les voy a comprar chicles, dulces a los niños y así, o les voy a comprar zapatos. No es esa la manera. O sea, aprovechando que estamos en este tema, ¿verdad? Entonces la avaricia es una especie de idolatría. Tengan bien entendido, dice. El hombre, ahora mire, este principio también es contundente. El hombre avaro corre tras la riqueza, pero hay un principio. Y no sabe que la miseria vendrá sobre él. O sea, por mucho que busque, si hay avaricia, tarde o temprano va a llegar la miseria. Qué tremendo, ¿va? Entonces es un principio. Así como que si yo siembro, voy a cosechar. El avaro que va tras la riqueza y la riqueza, le va a llegar la miseria. Como aquel hombre que tenía un montón, ¿verdad? Dice, estoy tranquilo, voy a hacer más, voy a derrumbar estas bodegas, voy a hacer bodegas más grandes. Dice a su alma, tienes mucho, sáciate, tienes mucho. Y le llega un necio, hoy viene por tu alma. ¿Y de quién va a ser?
lo que has acumulado. Entonces, amados hermanos, un consejo: disfruten el esfuerzo de su trabajo. Disfrútenlo. Disfrútenlo con su familia. Disfrútenlo con la mujer de su juventud. Disfrútenlo con sus hijos. Claro, sean precavidos también, pero disfrútenselo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, vamos a tomarnos un café, ¿verdad? Y eso creo que ya se los he dicho, ¿verdad? Pero cuesta un lechero, cuesta 60 pesos. Mejor compremos el café y un bote de leche y lo tomamos aquí en la casa, ¿verdad? No, salgan. ¿Cuántos son? 2 cafés, 120 pesos, ¿verdad? Y salen, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que disfrutárselo. O una supaleta de guayaba, ¿verdad? ¿Cómo? De pistacho, ¿verdad? Pero disfrutemos. Y recuérdense que también, primero, su casa. Porque allá afuera hay un montón de varones que, digamos, van a una fiesta y se terminó el whisky, se terminó la hora de del grupo, ¿cómo se llama? Los rancheros, ¿cómo es? Los mariachis, los rancheros, ¿va? Los mariachis. Y ahí rápido, ¿va? No se preocupen, aquí pongo yo otra hora. Pero en la casa no hay leche para los niños. Entonces, primero es la casa. O sea, si invitamos a un amigo y tienes que, bueno, pero también invita a tu mujer, invita a tus hijos. Amén. Es un consejo. Se fue el tiempo y dirigiéndose a los demás añadió: procuren evitar toda clase de avaricia. Entonces, ¿hay más avaricias entonces? ¿Hay más clases de avaricia? Entonces sería una pregunta que habría que responder. Empujados por la avaricia se aprovecharán de vosotros. Mire, aquí están estos del Evangelio de la Prosperidad. Empujados por la avaricia se aprovecharán de vosotros con discursos mentirosos. Hay una sentencia. Hace ya tiempo que ni su condenación está ociosa, ni su perdición dormida. Con discursos mentirosos, empujados por la avaricia. ¿Cuánto quieres recibir de parte de Dios? ¿Quieres 100,000? Entonces tráeme 10,000. ¿Quieres un carro último modelo? Entonces dame las llaves de tu carro ahorita. Haz un pacto con Dios. Haz un pacto, ¿verdad? Tráeme. Y entonces eso es los que pasan a motivar las ofrendas. No a enseñar qué es ofrendar. Amas a Dios y empiezan a empujar, ¿verdad? ¿Cuánto traes? Enseña tu billetera. Dame tu reloj. Dame tus aretes. Dame tus cadenas. Y empiezan entonces, ¿por qué empujados? ¿Por qué? Por la avaricia, ¿verdad? Los canales enlacen, ¿verdad? Ahí están el montón de personas con los teléfonos. Sí, haz un pacto. ¿Quieres tu milagro? ¿Qué enfermedad tienes? Así es la ofrenda que tienes que dar. Infección, 10,000 pesos. Diabetes, 50,000 pesos. Cáncer, 100,000 pesos. Sí, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué quieres? Agua del Jordán. ¿Verdad? El perfume tal o el aceite tal. ¿Verdad? Usted pare de sufrir. Bolsa de Tierra Santa, ¿sí? Entonces, la astilla de la cruz, ¿no? ¿Verdad? El manto, ¿cuánto? Empujados, ¿por qué? Por la avaricia. Pero dice que su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Ahora, lo tremendo es que a veces hay pueblo que ahí sí dan y en lo verdadero no.
Por eso debemos de cuidar nuestro corazón. Entonces, el final, con esto sellamos, Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia. Y aquí está la clave. ¿Qué es carácter? Manera de vivir. Sea vuestra manera de vivir sin avaricia. Aquí está la clave. Contentos con lo que tenéis, porque el mismo Dios te ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Eso es fe. Contentos, contentos, contento con lo que Dios te dio hoy. Amén. Porque dice Pablo: aprendí un secreto de estar feliz con lo mucho o con lo poco. Feliz. Si hoy nos tocó frijolitos, gloria a Dios, con tortillitas. Si mañana, Señor nos permite, unos tacos de asadita, ¿verdad? O de allá de Tecali, ¿cómo se llama? Borreguito, de borreguito, barbacoa. Gloria a Dios. Estar contentos, ¿verdad? Estar contentos. Estar felices. Con lo mucho o con lo poco. Con lo mucho o con lo poco. ¿Verdad? Estar felices. Esa es la clave. Estar contentos. Darle gracias a Dios. ¿Verdad? Y si no hay, tal vez nos hace bien para, ahora sí, no a tener apariencia, ¿verdad? Sino de veras bajar unos kilitos, ¿verdad? Ya no en la cena. Así nos ministraron y se me quedó, fíjese, allá en el retiro. Pastor Abraham, el delegado, después de que terminaba las jornadas de las prédicas, decía: vayan a almorzar, coman lo necesario. Después a la noche, para ir a cenar, nos decía: coman lo necesario, no se pase, ¿verdad? Porque ya no tuvimos la oportunidad de ir. Había una taquería que se llamaba el Jefe de Jefes, así creo yo, o el Gran Jefazo, algo así. Ahí se mantenía lleno, ¿verdad? Entonces, coman lo necesario. Comamos lo necesario. Entonces, estar felices, esa es la clave. Estar feliz, no va a faltar nada. Porque así dice Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Verdad? Algunos he escuchado que desde noviembre venían diciendo que ya no, que ahora sí ya no. Y ya terminó enero y no paramos. Entonces, ¿ha habido comida sobre la mesa o no? Sí ha habido, sí ha habido. Ya veo desde noviembre, ¿verdad? Queriendo nosotros decir: no, hoy sí voy a terminar bien el fin de año, bien fitness, ¿verdad? Que si ya llegó enero, ¿verdad? Se terminó enero y le aseguro que ya tiene usted para mañana. Le lo aseguro, ya tiene algo para mañana. Ya tiene algo, estoy seguro. Se notan esas sonrisas, tiene fe, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a ir por la senda de los rectos, por la senda de la rectitud, para apartarnos del mal. Y nos faltaría desarrollar toda esta parte, ¿verdad? Pero yo le he ido enseñando con la ayuda del Señor a que usted vaya buscando también, ¿verdad? Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar acá en tu casa, Señor. Yo sé que tu pueblo, Señor, ha recibido hoy la palabra. Queremos ir por la senda de los rectos, Señor. Queremos, Señor, apartarnos del mal. Guárdanos de toda apariencia, Señor. Guárdanos de toda religiosidad, Padre, por favor. Guárdanos de toda avaricia, Señor. Que no haya avaricia en mi corazón, Señor. Guárdanos, Señor, del mal, Padre. Porque queremos ir por esa senda recta, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Padre, que han venido a buscar, Señor, la mejor parte, la bendición. Yo te pido que los guardes, que guardes su salida y su entrada. Guárdalos de todo mal. Hazlos invisibles ante el mal, ante el hombre perverso, ante el hombre inicuo, ante toda trampa. Guárdalos, Señor. Guárdalos, Padre,
en las carreteras, en las calles, en los camiones, en los vehículos. Guárdalos de todo accidente, de todo incidente. Hoy los rocío con tu sangre, los cubro con tu sangre, Señor. Que sean felices el resto de sus días. Que seamos felices, Señor, el resto de nuestros días. Que se cumpla, Señor, tu palabra, Señor. Que tú cancelas toda maldición y la conviertes en bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quedamos despedidos.